Una muchacha de ese tamaño nunca va a poder ayudar. Con ese peso, apenas puede cuidarse a sí misma. Imagínate salvar a alguien. Fue con esa frase cruel, dicha por una señora en la banqueta, que comenzó una de las historias más emocionantes que jamás hayas escuchado. En una noche lluviosa, una joven obesa corrió hacia un carro en llamas para salvar la vida de un hombre atrapado entre los fierros. El detalle: ella no tenía idea de que ese desconocido era uno de los millonarios más influyentes de la ciudad. Ahora dime, ¿qué harías si te desacreditaran justo en el momento en que tu valentía fuera puesta a prueba? La noche parecía cargar un peso diferente, casi como si la propia oscuridad quisiera dar el mensaje de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La lluvia no daba tregua, castigando el asfalto, haciendo que las luces de la ciudad bailaran sobre los charcos que se formaban en las banquetas. De repente, un estruendo ensordecedor cortó el silencio. Un carro de lujo, a alta velocidad, había perdido el control y se había estrellado contra un poste, esparciendo chispas y humo denso por el aire. El ruido hizo vibrar las ventanas de las casas, y en cuestión de segundos, algunos curiosos comenzaron a acercarse, manteniendo la distancia segura que el miedo impone. Entre ellos, una figura que llamaba la atención. Camila, una joven obesa, de corazón inquieto y mirada firme. Ella no dudó, porque sabía que, si alguien estaba atrapado ahí dentro, el tiempo corría en contra de la vida. Y fue en ese instante que el destino puso a prueba no solo su valentía, sino también su dignidad. Mientras Camila corría hacia el carro, escuchó una voz cortante que venía de atrás, cargada de prejuicio e incredulidad. Una señora mayor, sin medir las consecuencias de sus propias palabras, soltó: «Una muchacha de ese tamaño nunca va a poder ayudar con ese peso. Apenas puede cuidarse a sí misma. Imagínate salvar a alguien». La frase cayó sobre Camila como una lluvia más pesada que la que ya le empapaba. Tal vez otra persona se hubiera detenido, tal vez hubiera sentido la vergüenza que esa sentencia cargaba, pero ella no, porque hay momentos en que la vida exige más que aceptar etiquetas. Exige valentía para demostrar que somos más grandes que las voces que intentan hacernos pequeños. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, en la vida real, siempre hay alguien listo para dudar de nosotros justo cuando estamos a punto de hacer algo grandioso? Pues sí. Fue exactamente ese tipo de duda la que reavivó en Camila una llama de determinación, transformando el dolor en combustible. Las miradas curiosas, algunas piadosas y otras desconfiadas, seguían cada paso de Camila, pero ella no se dejó paralizar. Había dentro de ella una convicción silenciosa. No importaba su tamaño, su fuerza o las estadísticas, importaba que había una vida en riesgo. A cada paso, el humo parecía más denso, el olor a gasolina más intenso, y las chispas del motor estallaban como fuegos artificiales sombríos. Cuando finalmente se acercó a la puerta abollada, su corazón se disparó. Ahí dentro, podía ver a un hombre inmóvil, la cabeza caída sobre el volante, prisionero de un destino incierto. En ese instante, Camila se dio cuenta de que estaba frente al mayor desafío de su vida. Porque no bastaba solo valentía para enfrentar las llamas, haría falta fuerza, instinto y una decisión inmediata. Y es justamente en este punto que surge la pregunta inevitable. ¿Será que ella podría abrir esa puerta deformada, cuando todos alrededor creían que no? Camila respiró hondo, sintiendo el frío de la lluvia mezclarse con el calor de la adrenalina que subía por su cuerpo. La puerta del carro estaba abollada, atrapada entre metal retorcido, pero la joven obesa no dudó. Cada movimiento exigía esfuerzo, cada jalón parecía desafiar límites que ni siquiera sabía que tenía. Alrededor, la gente observaba en silencio, algunos con incredulidad, otros con esperanza contenida. El riesgo de explosión era real, el peligro inminente, pero algo dentro de ella decía que no podía esperar. ¿Alguna vez has visto a alguien actuar así, guiado solo por el instinto, sin calcular consecuencias, simplemente porque la vida de otro dependía de eso? Pues Camila era exactamente esa persona, un ejemplo vivo de que la valentía no tiene tamaño y que los héroes no siempre visten capas o uniformes. ¿Qué encontraría al jalar esa puerta deformada? Un desconocido o un destino que cambiaría para siempre su propia vida. Mientras sus manos resbalaban por el metal caliente, el mundo parecía estrecharse solo a esa escena. El olor a humo, la lluvia golpeando su rostro y el sonido metálico del carro retorcido creaban una atmósfera casi cinematográfica, pero completamente real. La mente de Camila trabajaba rápido, calculando ángulos, fuerza, y cada paso que pudiera salvar esa vida. A cada jalón, sentía el cuerpo protestar,
pero también descubría reservas de fuerza que jamás imaginó poseer. Y es curioso cómo, en los momentos de peligro extremo, nuestra mente encuentra valentía donde creíamos que no existía. Ahí, frente a todos, Camila se convirtió en el único punto de acción en medio del caos. Ella no estaba ahí por reconocimiento, estatus o recompensa, sino por un impulso que muchas veces solo vemos en historias reales de supervivencia y heroísmo. El corazón le latía acelerado, cada latido recordándole que el tiempo no esperaría. Finalmente, la puerta cedió un poco, chirriando como si protestara contra la intervención humana. Camila se inclinó, verificando rápidamente si podía mover al hombre sin causarle más heridas. Él estaba inconsciente, pero respiraba, un hilo de esperanza en medio del peligro. El miedo a la explosión aún era real, el peligro latente, pero la joven obesa sabía que retroceder no era una opción. Cada segundo era una elección entre actuar y presenciar cómo la tragedia se concretaba. Y es exactamente en este instante que entendemos algo esencial. La valentía verdadera no es ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo aun cuando todos dudan de ti. Observando la escena, cualquiera se daría cuenta de que ese momento no era solo sobre salvar a un desconocido, sino sobre la fuerza de un alma determinada, lista para desafiar lo imposible. Ahora, queda la pregunta, ¿hasta dónde la llevaría esa valentía en la siguiente etapa del rescate? El calor del fuego invadía cada espacio cercano al carro, mezclándose con el humo que se esparcía rápidamente, volviendo el aire casi irrespirable. Camila sintió la intensidad del momento golpear su piel y su mente. No había tiempo para dudar. Cada respiración exigía esfuerzo. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el miedo. El cuerpo de la joven obesa temblaba, no de debilidad, sino de tensión y adrenalina pura. La vida del hombre dependía de su acción inmediata, y la presión de fracasar pesaba como una carga invisible, casi sofocante. Muchas personas, ante situaciones así, se congelarían o huirían, pero Camila no. Ella sabía que elegir no actuar significaría perderlo todo. Es interesante notar cómo, en los momentos críticos, nos damos cuenta de que valentía y responsabilidad van de la mano. Cada segundo parecía dilatarse, y la decisión de seguir adelante era más que física. Era moral. El sudor mezclado con la lluvia escurría por su rostro y su cuerpo, pero no le importaba. Cada gota era un recordatorio de que estaba viva y de que podía salvar otra vida. La mente giraba, calculando posibilidades. ¿Cómo sacar a ese hombre de ahí sin lastimarlo? ¿Cómo no ser tragada por el pavor que parecía esparcirse como fuego? El peso de la decisión no estaba solo en el esfuerzo físico, sino en el entendimiento de que los errores no estaban permitidos. Es curioso cómo la vida pone a personas comunes en situaciones extraordinarias, como en historias reales de heroísmo, donde el simple acto de decidir se transforma en un acto de grandeza. Camila sintió el corazón palpitar más rápido, y el pensamiento «hazlo o piérdelo» se convirtió en un mantra silencioso. La fuerza que imaginaba no tener, de repente, se convirtió en energía pura, empujándola hacia adelante, contra el miedo, contra el dolor, contra lo imposible. Cada segundo contaba como horas, y la lluvia parecía desacelerar el tiempo solo para poner a prueba su determinación. El humo cobraba su precio, los ojos ardían, y la respiración se volvía cada vez más difícil. Pero ella avanzaba. Había una claridad casi dolorosa en ese momento. No había elección, solo acción. La conciencia de que ese hombre podría morir si dudaba cargaba una intensidad que transformaba el miedo en fuerza. Camila sabía que la valentía verdadera se mide en la urgencia, cuando la vida de otro depende de nosotros. Ese instante era una prueba absoluta de límites, una prueba de que fuerza física, fuerza moral e instinto se combinan en momentos de crisis. Y mientras todos observaban desde lejos, ella se convirtió en la única protagonista, movida por determinación y empatía. Ahora, el siguiente desafío surgía: sacar al hombre del carro en llamas, un obstáculo que exigiría aún más creatividad y valentía. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Camila logró abrir la puerta del carro y jalar al hombre herido hacia afuera. El cuerpo de él era pesado. Cada movimiento exigía más energía de la que imaginaba poseer. El corazón le latía acelerado. La respiración parecía sincronizarse con el ritmo de la lluvia intensa que seguía cayendo. Alrededor, la gente miraba en silencio, incapaces de ayudar o siquiera creer lo que veían. Pero Camila no se intimidaba. Su enfoque estaba totalmente en el hombre que ahora dependía de su fuerza. Cada gesto suyo era calculado, cada movimiento pensado para no agravar las heridas. En ese momento,
La realidad parecía suspendida, como si el tiempo hubiera decidido darle una oportunidad única de heroísmo. Fue entonces cuando notó algo que lo cambiaría todo. A un lado, recargada en una construcción abandonada, había una carretilla. Un objeto simple, pero con potencial para salvar vidas y se usaba con inteligencia y rapidez. Sin perder un segundo, Camila arrastró al hombre hasta la carretilla, usando toda la fuerza que aún le quedaba. Cada paso era un desafío. Cada inclinación del cuerpo exigía concentración total para no perder el equilibrio. La construcción abandonada sirvió como refugio temporal, alejando el peligro inmediato del fuego y permitiéndole planear los siguientes movimientos. La lluvia seguía cayendo, volviendo el suelo resbaloso y aumentando el riesgo de caídas, pero nada de eso disminuía la determinación de la joven obesa. Ella sabía que el tiempo era crítico. Cada minuto podía significar la diferencia entre vida y muerte. Es impresionante cómo, en momentos extremos, soluciones inesperadas surgen ante nosotros, como si la propia vida nos mostrara el camino. Y mientras acomodaba el cuerpo del hombre en la carretilla, una pregunta persistía. ¿Lograría alejarlo a tiempo, antes de que la explosión se volviera inevitable? El peso del hombre sobre la carretilla era grande, exigiendo fuerza que parecía ir más allá de los límites humanos. Pero Camila no pensaba en límites, pensaba solo en salvar esa vida. Cada empujón exigía esfuerzo máximo. Cada paso era calculado, equilibrando velocidad y cuidado. La lluvia escurría por su rostro, mezclándose con el sudor y la adrenalina, creando una sensación de intensidad que pocas personas experimentan en la vida real. Esa joven obesa estaba haciendo lo imposible, demostrando que valentía y creatividad caminan lado a lado en situaciones extremas. Al alejar la carretilla a algunos metros del carro en llamas, se dio cuenta de que cada segundo contaba más que nunca. Y entonces, en el fondo de su mente, una certeza comenzó a formarse. La verdadera heroína no es la que espera reconocimiento, sino la que actúa cuando todos dudan. Ahora, la gran prueba sería empujar la carretilla hasta una distancia segura antes de que la explosión lo cambiara todo. Con cada empujón de la carretilla, Camila sentía el cuerpo gritar de esfuerzo, pero su mente permanecía firme, concentrada solo en la vida frente a ella. El carro en llamas repitaba detrás de ella, liberando chispas que iluminaban la noche lluviosa como fuegos artificiales sombríos. La lluvia dejaba el suelo resbaloso, volviendo cada paso un desafío peligroso, pero la determinación de la joven obesa superaba cualquier miedo. Sabía que la explosión podía ocurrir en cualquier instante, que cada segundo perdido significaría el fin de esa historia. Aún así, se movía con precisión, equilibrando fuerza y cuidado. Cada metro recorrido era una victoria silenciosa, una prueba de que valentía y persistencia no se miden en tamaño físico, sino en la voluntad de no rendirse ante lo imposible. El sonido de la madera y metal de la carretilla chirriando bajo el peso del hombre parecía acompañar el ritmo de su corazón, marcando la urgencia de ese momento crucial. La distancia entre la carretilla y el carro en llamas disminuía la sensación de peligro inmediato, pero no la tensión que flotaba en el aire. Camila sentía el calor del fuego aumentando, mezclado con el olor fuerte de gasolina, y cada respiración era un esfuerzo consciente. Recordaba las palabras crueles de la señora mayor, y, de alguna manera, esas palabras ahora servían como combustible. Demostrar que puedo, pensaba, mientras empujaba cada vez más rápido, incluso con el cuerpo exhausto. En historias emocionantes como esta, nos damos cuenta de que la verdadera fuerza no es solo física, sino mental y emocional. Y mientras la sirena distante de la ambulancia comenzaba a acercarse, la joven sabía que estaba a punto de completar algo extraordinario. A cada paso, la línea entre éxito y tragedia disminuía, y la sensación de misión cumplida se mezclaba con la adrenalina pura que corría por sus venas. Finalmente, Camila logró colocar la carretilla a una distancia segura del carro en llamas. En el mismo instante, una explosión iluminó la noche, esparciendo chispas y dejando un silencio pesado en el aire justo después. El corazón de ella aún latía acelerado, y la sensación de peligro inminente desapareció en medio de la gratitud silenciosa de todos los que presenciaban la escena. Esa joven obesa, desacreditada por muchos, había salvado una vida de forma heroica, demostrando que valentía y determinación superan cualquier juicio o prejuicio. Pero mientras la sirena de la ambulancia cortaba el silencio, una pregunta comenzó a formarse. ¿Quién sería ese hombre que acababa de tener su vida salvada? Camila no podía imaginar que ese encuentro cambiaría no solo la vida de él, sino también la suya, abriendo puertas hacia algo completamente inesperado. En el hospital, el ambiente era una mezcla de tensión y alivio.
Enfermeros corrían de un lado a otro. Pacientes y acompañantes observaban todo con ojos como platos. Camila, empapada y exhausta, aún temblaba por la adrenalina, pero un sentimiento curioso comenzó a surgir: la expectativa. Pronto, la noticia se esparció por los pasillos como un susurro que se transforma en murmullo. El hombre que había salvado era Alejandro Duarte, uno de los empresarios más ricos e influyentes de la ciudad. Para Camila, fue un shock casi irreversible. Había arriesgado su vida por un desconocido, y ahora descubría que ese desconocido no era solo importante, sino una figura de poder y prestigio que cualquier persona común conocía, aunque fuera solo de nombre. La mezcla de sorpresa e incredulidad casi la paralizó, pero también la dejó fascinada. Después de todo, ¿qué motivaría a alguien tan lejano de su realidad a valorar su valentía de manera tan intensa? El corazón de Camila aún latía acelerado, y la mente intentaba procesar todo. Alejandro, incluso herido, era una presencia marcante. Su mirada transmitía gratitud, respeto y algo más, difícil de definir en ese momento. Nunca imaginó que su acto de valentía pudiera repercutir de manera tan profunda. Alrededor, enfermeros cuchicheaban. Periodistas comenzaban a aglomerarse, y la ciudad entera parecía esperar para conocer a la joven que se atrevió a enfrentar lo imposible. Es impresionante cómo, en historias reales de heroísmo, la vida recompensa a quienes actúan sin esperar nada a cambio. Cada detalle del rescate ahora se volvía aún más significativo, y Camila se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría anticipar. Y, en ese instante, surgió una curiosidad irresistible. ¿Qué sentía Alejandro por esa muchacha que salvó su vida? Sin perder tiempo, Alejandro pidió verla personalmente. No era solo gratitud lo que movía esa invitación, sino algo más profundo, una necesidad de estar frente a quien tuvo valentía suficiente para desafiarlo y salvarlo. Camila, aún sorprendida y un poco aprensiva, aceptó. La idea de encontrarse personalmente con un millonario de que solo había escuchado hablar era aterradora, pero, al mismo tiempo, intrigante. Cada paso hacia parecía cargar una tensión que solo los encuentros inesperados logran generar. La joven obesa se dio cuenta, sin entenderlo completamente todavía, de que ese encuentro sería el punto de quiebre de su vida. Después de todo, pocos momentos en la vida ofrecen la oportunidad de transformar valentía en conexión humana real, donde respeto, admiración y tal vez algo más profundo comienzan a revelarse. Lo que vendría después, en el encuentro entre salvadora y millonario, prometía cambiarlo todo. Cuando Alejandro apareció en la casa sencilla de Camila, la atmósfera parecía cargada de emoción y expectativa. Entró con cuidado, casi como quien respeta cada detalle de un mundo que no era el suyo. Sus ojos, atentos y sinceros, recorrieron cada rincón, pero siempre regresaban a ella, analizando la valentía que transformó esa noche en algo extraordinario. Camila sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad, como si cada gesto le contara una historia que aún no podía comprender por completo. Alejandro no escondía la emoción. Había admiración y respeto mezclados en cada palabra, en cada mirada. Ella se dio cuenta de que él no veía solo el rescate físico, sino también la fuerza, la determinación y la empatía que la movían. En historias emocionantes, existen encuentros así, que parecen simples, pero cargan el peso de giros capaces de transformar vidas. Y mientras conversaban, Camila comenzó a darse cuenta de que ese hombre herido no solo valoraba su valentía, estaba genuinamente impresionado con quien ella era. El silencio entre ellos tenía un ritmo propio, como si cada respiración marcara el inicio de algo nuevo. Alejandro agradeció por su vida, pero sus ojos traicionaban algo más profundo: fascinación y admiración. Camila, que tantas veces fue subestimada por su cuerpo o por las palabras de otros, se sintió por primera vez vista de manera completa. Él no veía solo una joven obesa, veía a un ama valiente, capaz de enfrentar lo imposible. La conversación fluyó de forma natural, y cada detalle de la noche del accidente se relataba con intensidad y emoción. La tensión inicial dio lugar a una conexión silenciosa, que no necesitaba palabras para ser sentida. Era el tipo de encuentro que, incluso en medio de historias reales y comunes, se destaca porque transforma respeto en curiosidad, admiración en algo que promete ir más allá. Camila se dio cuenta de que la gratitud de él iba mucho más profundo de lo que podía imaginar. Mientras Alejandro permanecía ahí, la joven sintió el peso de las expectativas desaparecer, sustituido por algo inesperado, una conexión que iba más allá del rescate físico. Él compartía detalles de su vida con cautela, mostrando vulnerabilidad y humanidad,
algo a lo que pocos tenían acceso. Cada palabra suya reforzaba cuánto su valentía había impresionado a alguien de estatus tan elevado. Camila, al mismo tiempo, sentía una mezcla de sorpresa, encanto y una pizca de incredulidad. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso interesarse por ella, por su esencia, y no solo por lo que había hecho? Ese encuentro silencioso se convirtió en el preludio de algo mayor, un puente entre mundos diferentes, donde valentía, empatía y autenticidad comenzaron a moldear un vínculo inesperado. Y mientras la conversación continuaba, Camila sintió que el siguiente paso sería decisivo. Alejandro haría una propuesta que podría cambiarlo todo entre ellos. Alejandro, aún impresionado con la valentía de Camila, se acercó con una mirada que mezclaba determinación y curiosidad. Hizo una propuesta inesperada. Quería que ella se convirtiera en su asistente en un proyecto especial, algo que iba mucho más allá de un empleo común. Para él, la valentía de ella valía más que títulos, estatus o cualquier experiencia previa. Camila, sorprendida, sintió una mezcla de orgullo y duda. Después de todo, ¿cómo alguien tan poderoso podría realmente interesarse por ella? Pero había algo en los ojos de que no dejaba espacio para mentiras, sinceridad, respeto y reconocimiento genuino por lo que había hecho. En ese instante, se dio cuenta de que las oportunidades inesperadas surgen para quien se atreve a actuar incluso cuando todos dudan. La vida, a veces, recompensa de forma sorprendente a quien decide seguir el instinto y enfrentar lo imposible. Y, mientras lo pensaba, la joven obesa comenzó a entender que esa invitación podría ser mucho más que trabajo, podría ser un puente hacia algo nuevo y transformador. La convivencia inicial entre los dos fue llena de descubrimientos y aprendizajes. Camila rápidamente se dio cuenta de que Alejandro no la veía solo como alguien que salvó su vida, sino como una persona capaz de pensar, actuar y transformar situaciones. La rutina en el proyecto especial trajo desafíos, pero también momentos de complicidad y confianza mutua. Cada decisión tomada juntos reforzaba el respeto que sentían el uno por el otro. Camila, que tantas veces había enfrentado prejuicios, ahora sentía el sabor de ser valorada por lo que realmente era. Es curioso cómo, en historias reales y emocionantes, las oportunidades surgen en los momentos más inesperados, transformando valentía en crecimiento personal y profesional. Y mientras el día a día los acercaba, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Hasta qué punto esa cercanía podría transformarse en algo más allá de respeto y admiración? Alejandro comenzó a revelar, poco a poco, detalles de sus pensamientos, sus preocupaciones y sueños para el proyecto. Camila, escuchando atentamente, se dio cuenta de que confiaba en ella de una manera que nadie más se atrevió. Con cada conversación, cada intercambio de ideas, el vínculo entre los dos se fortalecía y la atracción sutil, pero intensa, comenzó a surgir. Para ella, era impresionante ver cómo alguien tan influyente lograba ser humano, vulnerable y genuino, y aún así admirar la valentía de una joven obesa que, por casualidad, se cruzó en su camino en una noche lluviosa. Y así, entre desafíos de proyecto y momentos inesperados de conexión, la relación entre ellos comenzó a transformarse. El respeto se consolidaba, la confianza crecía, y una chispa de algo mayor, más profundo, comenzaba a brillar. Y esa chispa sería el presagio de un despertar que ni Camila ni Alejandro podrían imaginar. Con el tiempo, la rutina entre Camila y Alejandro se volvió más intensa y significativa. Él comenzó a revelar secretos de su vida, dolores del pasado y vulnerabilidades que pocos conocían. Camila, por su parte, se convirtió no solo en su asistente, sino en su apoyo, confidente y amiga verdadera. Cada conversación, cada desafío enfrentado juntos, creaba un puente sólido de confianza y comprensión. Ella se dio cuenta de que valentía y empatía eran herramientas poderosas de conexión, capaces de transformar respeto en admiración y admiración en algo más profundo. Alejandro, que hasta entonces manejaba todo a través de números y negocios, comenzó a descubrir emociones que no sabía nombrar. La joven obesa, con su corazón generoso y determinación inquebrantable, despertaba en él sentimientos que iban mucho más allá de la gratitud. Y mientras caminaban juntos, se dio cuenta de algo esencial. Lo que sentía por Camila era más que respeto o fascinación, era amor silencioso, creciente e inevitable. Camila, observando los cambios sutiles en Alejandro, comenzó a sentir algo que nunca había imaginado, una mezcla de ternura, admiración y afecto. Cada gesto suyo, cada palabra cuidadosa, despertaba una sensación de seguridad y encanto.
Se daba cuenta de que el vínculo que surgió a partir de una noche lluviosa, de un acto de valentía, había evolucionado hacia algo mucho mayor. El respeto se transformó en intimidad emocional, y la intimidad en sentimientos genuinos, capaces de tocar el corazón. Alejandro, que antes se protegía detrás de estatus y poder, ahora se mostraba vulnerable ante ella, revelando que la verdadera fuerza no está en dinero o posición social, sino en la capacidad de confiar y amar. Y Camila, dándose cuenta de la profundidad de ese despertar, comenzó a cuestionarse. ¿Estaría lista para abrir su corazón de la misma forma que él abrió el suyo? Los días y noches compartidos transformaron lentamente la relación de los dos en algo inevitable y natural. Alejandro descubría en la joven obesa a alguien que lo completaba, alguien que entendía su esencia sin juicios. Camila, por su parte, encontraba en él no solo gratitud, sino una presencia que la inspiraba y fortalecía. Cada sonrisa, cada roce, cada mirada cargaba una promesa silenciosa de conexión verdadera. La confianza construida a través del rescate se transformaba en cariño, y el cariño en algo más profundo, que ni ellos se atrevían a nombrar todavía. Y, en ese proceso, ambos se dieron cuenta de que el amor surgía no solo de actos grandiosos, sino también de pequeños gestos, de respeto mutuo y de la valentía de mostrarse vulnerable. Lo que comenzó como gratitud, poco a poco, se convirtió en deseo genuino, y la pregunta inevitable comenzó a surgir. ¿Estaría Camila lista para corresponder a ese sentimiento creciente? Un día, frente a todos los que los conocían y ante testigos que admiraban su historia, Alejandro decidió no contener más lo que sentía. Con valentía que rivalizaba con la de la joven obesa en aquella noche lluviosa, declaró sus sentimientos públicamente. No era solo gratitud, no era solo respeto, era amor, intenso y verdadero. Camila, al escuchar esas palabras, sintió un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, alivio y la sensación de que todas las dudas y prejuicios finalmente se disipaban. La ciudad, que tantas veces observó a los dos de lejos, ahora presenciaba una historia que parecía salida de un libro, pero era palpablemente real. Es curioso notar cómo actos de valentía pueden transformarse en amor, cómo la valentía de un instante puede moldear toda una vida. Camila, emocionada, se dio cuenta de que todas las palabras prejuiciosas que escuchó en aquella noche lluviosa ya no tenían poder sobre ella. Su valentía, determinación y empatía la habían llevado mucho más allá de cualquier expectativa. No solo salvó una vida, sino conquistó el respeto, la admiración y, sobre todo, el corazón de alguien que parecía inalcanzable. Alejandro, con su manera elegante y humana, demostró que valora lo que realmente importa: carácter, valentía y autenticidad. La joven obesa que tantos desacreditaban se convirtió en ejemplo vivo de que apariencias y juicios no definen quiénes somos o de lo que somos capaces. Y así, el amor de ellos floreció, demostrando que los grandes sentimientos nacen del respeto, de la valentía y de la verdadera conexión entre almas. El final de esta historia no es solo sobre un romance improbable, sino sobre transformación, superación y la recompensa de actuar con valentía y empatía. Camila y Alejandro se convirtieron en prueba viva de que la vida puede sorprender cuando decidimos enfrentar lo imposible. Cada paso dado en aquella noche lluviosa, cada elección de valentía y cada instante de determinación culminaron no solo en salvación, sino en amor verdadero. Y mientras la lluvia cesaba y el sol comenzaba a aparecer, los dos se convirtieron en símbolos de esperanza. La valentía de una joven obesa y la gratitud de un millonario entrelazadas en una historia que todos recordarían. Lo que parecía improbable, ahora se convertía en inspiración para todos los que presencian o escuchan esta narrativa. Y así, la historia de ellos continuaría, recordando que valentía y amor verdadero valen más que cualquier apariencia o fortuna. Lo que podemos aprender de la historia de Camila y Alejandro va mucho más allá de heroísmo o romance. Es sobre valentía, empatía y la fuerza de creer en ti mismo, incluso cuando todos dudan de ti. ¿Cuántas veces dejaste de actuar por miedo al juicio ajeno o por creer que no tenías capacidad? Historias reales como esta nos recuerdan que cada decisión importa, que un simple acto de valentía puede transformar vidas, la tuya y la de alguien que jamás imaginarías. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para actuar con valentía, enfrentar desafíos y demostrarte a ti mismo que puedes ir más allá de los límites impuestos por otros? No esperes reconocimiento o recompensa. Comienza con pequeñas acciones que reflejen quién realmente eres. Y si esta historia te inspiró, si conectó contigo o despertó algo dentro de tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos que van a tocar tu vida, desafiar tu mente e inspirar cambios reales.